Esta predicación lleva por título: si no te atreves a creer en Jesús, Él nada puede hacer por ti. Pero vaya conmigo a la palabra de Dios. Busque por ahí San Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mire, ¿sabía usted que hay más de 300 profecías que hablan acerca del ministerio, del nacimiento, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo? Por ejemplo, la semana pasada hablábamos de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Esa profecía hablaba de la entrada triunfal de Jesucristo. Aproximadamente 520 años fue dicha esa profecía antes de que eso sucediera. Eso es una profecía. Y recuerda que habíamos dicho también que en Jerusalén había mucha gente en la entrada triunfal de Jesucristo porque se celebraba la Pascua. No es como nosotros lo conocemos, que es la Pascua, que es que los huevos, que la coneja, que vacaciones, que la playa. No, no era nada de eso. La Pascua judía es la celebración de que Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, que lo sacó con mano poderosa. Usted lo puede ver ahí en el libro de Éxodo, cómo Dios hacía milagros, prodigios. ¿Puede usted creer que caía granizo del lado de los egipcios y del lado de los hijos de Jacob? No. ¿Podría usted creer que morían los hijos de primogénitos de todos los egipcios, menos de los de Israel? No. ¿Por qué? Porque había una celebración, había algo que hacer. Le habían dicho a Moisés: esto es lo que va a hacer el pueblo, van a sacrificar un cordero, y con la sangre del cordero van a untar así el dintel, todo el marco, y así dice, cuando pase el espíritu de muerte, dice la escritura, usted lo puede ver en Éxodo, yo sabré quién me pertenece y quién no. Desde ahí se estaba profetizando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé usted, pero continuamente tenemos que estar declarando que ese sacrificio es el que nos limpia. Muchas cosas están por acontecer en el mundo, muchas cosas están por acontecer en nuestros tiempos, pero mientras nosotros sigamos declarando que le pertenecemos al Señor, es como si estuviéramos poniendo su sangre, su sacrificio sobre nosotros. Dice el Señor: yo sé quién me pertenece. Aparte de esto, había mucha gente en Jerusalén porque querían ver a aquel al que había hecho muchos milagros, que había sanado a ciegos de nacimiento, que había levantado paralíticos que tenían más de 30 años, había sanado a leprosos, que había dado libertad a los endemoniados. A este Jesús querían venir a verlo. San Juan, capítulo 21, versículo 25, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, y pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Uno de los milagros más impresionantes, con lo que quería la gente conocer a Jesús, es que había resucitado a un hombre que tenía 4 días de muerto. Pero también toda esta gente estaba esperando un libertador de los romanos, que fuera al frente, les decía, como el rey David, que se levantara y que les dijera: tomen sus armas, sus espadas, y ahorita vamos a ir contra los romanos y nos vamos a liberar. Pero no era eso lo que Jesús venía. Jesús les dice acerca de la libertad, San Juan 8:32 les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa era la libertad que Jesús les ofrecía, pero a ellos les parecía que no era lo que ellos buscaban. Un dato histórico que le tengo acerca de esto, de la opresión, del dominio de los romanos hacia el pueblo judío, dice que duró 130 años aproximadamente. Fue entre los años 63 antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo. Y dice que 60 veces, al menos 60 veces, el pueblo judío se rebeló contra los romanos. Esto quiere decir que al menos una vez cada 2 años se levantaba el pueblo a pelear contra los romanos, pero los volvían a someter a su dominio y su autoridad. Entonces, era que Jesús estuviera ahí
y haber visto que todos esos milagros estaban ocurriendo, era la oportunidad perfecta. Todo Israel congregado en una sola ciudad, listos para pelear y deshacerse de los romanos. Y esos mismos que gritaban, Hosana, ahora estaban gritando, crucifíquenle. No es lo que nosotros esperábamos. No es el Salvador que ellos esperaban. Vaya conmigo a Marcos, téngalo por ahí a la mano. Marcos capítulo 15, versículo del 6 al 15. Lo parafraseo un poquito, dice, el día de la fiesta era costumbre que los romanos soltaran un preso. Y el pueblo estaba ahí dando voces pidiendo, suéltenos un preso, suéltenos un preso. Ya era costumbre. Entre los presos estaba Barrabás y estaba Jesús. Barrabás, ladrón y homicida. Y estaba Jesús, traicionado por uno de sus discípulos, vendido por 30 monedas de plata como precio de esclavo. ¿Sabe que eso también es profecía? ¿Cómo podía un hombre hacer cumplir esto? Solamente alguien que fuera enviado por Dios. Se requiere, si usted mira todo el panorama, se requiere que alguien que esté muy arriba esté coordinando todo lo que va a suceder y todo lo que se había dicho y todo cómo estaba aconteciendo. Un hombre en su carne era imposible que lograra cumplir, yo creo que ni siquiera 10 de estas profecías. Sin embargo, todo esto estaba ocurriendo así. Entonces aparece otro personaje por ahí en esa misma escritura, Marcos 15, le dije, del 6 al 15. Aparece Pilatos, el gobernador de parte de los romanos, y les pregunta, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Mas la multitud gritaba, suelta a Barrabás. Ellos decían, el rey de los judíos no ha sido suficiente salvador ni libertador para nosotros. Es lo que podríamos llegar a pensar. Entonces Pilato les preguntó, ¿qué pues quieres que haga del que llaman rey de los judíos? Y ellos le gritaban, crucifícale. El que había hecho tantos milagros, el que no había hecho mal a nadie, el que había levantado a un hombre de entre los muertos, el que había traído muchas sanidades, ahora todos estaban diciendo, crucifícale. Si no va a venir a hacer lo que yo quiero que haga, entonces que muera. No es suficiente salvador para. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Jesús no fue el salvador que ellos esperaban. Hay 3 tipos de personajes. Usted lo ha visto aquí en esta historia. Los que, viendo todos los milagros de Jesús, seguían pensando que Jesús no era lo que esperaban. Y esto sigue sucediendo en la actualidad. He escuchado a personas que dicen, es que yo no quiero ahorita congregarme en una iglesia porque si empiezo a congregarme, estoy en una etapa donde quiero contraer matrimonio, quiero conocer a personas, quiero tener un noviazgo, pero ahí me van a decir que no puedo andar con uno del mundo, que no me una un yugo desigual. Por eso dicen, yo mejor ahorita no quiero nada con Jesús. ¿Sí? No es suficiente salvador para ellos, no es suficiente libertador para ellos. He conocido a otras personas que dicen, sí me gusta mucho lo que está escrito ahí, me gusta mucho las promesas de Dios, me gusta mucho su palabra y todo lo que Dios quiere bendecirme, pero hasta ahí. Tengo ahorita un puesto en el gobierno, donde tú sabes, el que no tranza no avanza, y ahorita yo quiero aprovechar todo lo que se pueda saquear, robar y llenar mis bolsillos. Por eso Jesús ahorita no es suficiente salvador para mí. Esto, le digo, sigue ocurriendo en la actualidad, no es algo que solamente ocurría en el tiempo de Jesús. Hasta la fecha, para muchas personas, Jesús no ha sido el Salvador que ellos esperaban. Algunas otras personas, no recibiendo un milagro, tal vez murió un hijo de ellos, tal vez murió la pareja, tal vez murieron los papás y estuvieron ellos orando y pidiendo y clamando al Señor y al final no hubo un milagro de sanidad, pereció la persona. Ellos dicen,
no es lo que yo esperaba. Cuando las cosas no suceden a nuestra conveniencia, tendemos a decir, Jesús no es el Salvador que yo esperaba. Otro de los personajes que podemos encontrar ahí es a Barrabás, que fue libre solamente porque Jesús tomó su lugar. Él era el que tenía que haber sido puesto en una cruz. Él había robado, él había matado, él era el homicida. Sin embargo, él fue libre. Dice Primera de Pedro 3:18, justo por los injustos. Esto fue lo que hizo, esto que pasó con Barrabás, fue lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Estábamos condenados, estábamos sentenciados a muerte y no injustamente, usted sabe que no, habíamos pecado, habíamos fallado, siendo culpables simplemente por ser descendientes de Adán. Yo le pregunto, ¿es Jesús el Salvador que usted esperaba? Barrabás ni cuenta se dio, simplemente ya no habla más la escritura de él, tomó la libertad y se fue. Pero si nos ponemos en el lugar de Barrabás, yo creo que yo hubiera besado sus pies, me hubiera vuelto su discípulo en ese momento diciendo, no merezco, Señor, mas sin embargo, tú vas a tomar mi lugar. Pregunto, ¿es Jesús el Salvador que usted espera? Hay otro personaje por ahí, Pilato, gobernador de alto poder, de alto rango. Él tenía la autoridad de liberarles a uno. Los Pilatos, pongámoslo así, personas que saben que en Jesús hay algo muy especial, pero tampoco quieren enfrentarse al mundo porque tienen temor de lo que les vayan a decir allá afuera. Era Pilato. Pilato decía, ¿qué quieren que haga con el rey de los judíos? Él ya lo sentía, él ya sabía que algo especial había en Jesús. Sin embargo, la gente le gritaba y le decía, crucifica. Y él, con tal de agradar a la gente, mandó a la cruz. No fue suficiente Salvador para él. ¿Se da cuenta? Muchas veces somos así. Asistimos a la iglesia cada domingo, estamos aquí, buscamos la forma de servir, tenemos nuestra comunión con Dios, queremos buscar llenarnos más de Él, pero al momento de salir al mundo, no le digo a mis compañeros en lo que yo he creído, no le digo en mi trabajo lo que yo estoy viviendo, lo que el Señor ha hecho por mí, no le doy testimonio a nadie, no le predico a nadie, no le evangelizo a nadie, como Pilato. ¿Qué hizo Pilato? Dijo, yo lavo las manos. A veces así estamos en la iglesia. Decimos, es que yo ya fui a la iglesia. Yo ya cumplí. Ya lo demás. Yo prefiero no enfrentarme al mundo. ¿Sí lo hizo Pilato? ¿Se identifica usted con alguno de estos personajes? Miren, Mateo capítulo 11, versículo 12, traducción lenguaje actual, dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de su reino. Pilato, podríamos decir, era un cobarde, porque sabía que lo que Jesús había hecho, sabía que algo especial había en él, mas sin embargo no se atrevió a enfrentar a esa gente. ¿Es Jesús el Salvador que usted esperaba? Si no te atreves a creer en Él, nada puede hacer por ti. Si Jesús estuviera cerca de usted, ¿usted lo reconocería? Busque conmigo Lucas capítulo 24, versículo del 13 al 35. Dice que iban dos personas que habían ya creído en Jesús, iban de camino a Emaús. Iban platicando y discutiendo las cosas que habían sucedido en Jerusalén. Jesús se les acercó y caminó junto a ellos, pero ellos no le reconocieron. Jesús les preguntó, ¿qué pláticas son estas? ¿Por qué estáis tristes? Y ellos respondieron, ¿eres tú acaso el único que no te has enterado de lo que ha sucedido en Jerusalén? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron.
Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Esto es lo que estaba aconteciendo en Israel. Mas, sin embargo, miren, Jesús no se molestó porque no lo había conocido. Jesús no se molestó por eso. Pero sí les habla fuerte cuando no habían creído en su palabra y en sus profecías. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Se da cuenta? Le dije, no se molestó porque no lo conocieron, pero sí les habló fuerte cuando les dijo, ¿por qué no han creído, hombre? Si ahí está, todo está escrito. Y yo creo que después de este regaño, muchos de nosotros yendo, caminando con él, ¿sabes qué, Señor? Pues mejor tú sigue tu camino, yo por mi lado, mas sin embargo, dice la escritura que estos hombres no, que sintieron que algo, que tenía razón, que todo eso estaba escrito, que eso es lo que iba a acontecer, y lo invitaron a quedarse con ellos. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. En esta historia, y ahorita vamos a seguir leyendo, encuentro al menos 3 formas en las que Jesús se da a conocer. Número 1, por medio de su palabra. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que estará en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que él decía. El Señor se da a conocer Él mismo por medio de su palabra. San Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo puedo conocer más al Señor? Por medio de su palabra. Es que cuando el Creador habla a este cuerpo mortal, créame que no sucede cualquier cosa. Yo no sé si a usted le pasa, siente a veces uno un escalofrío, siente uno que el corazón empieza a palpitar más fuerte, siente uno una emoción, siente a veces alegría, tienes ganas de gritar, tienes ganas de llorar, pero porque es la voz del Creador hablando a un simple pedazo de tierra. Es que la palabra de Dios así es agua que refresca, es un bálsamo que cura, que sana tus heridas, es un cayado, una vara que nos infunde aliento, lo dice el Salmo 23, ¿recuerda? David escribió este salmo y él decía, él se comparaba, él en este salmo se siente una oveja indefensa, una oveja que en cualquier momento podría llegar el león, podría llegar el lobo, podría llegar el oso y atacarla. No había forma de que la oveja luchara, mas sin embargo en este salmo dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor y dice, y con su vara y su cayado me infunde aliento. ¿Qué está diciendo David ahí? Que yo como una simple oveja, al sentir que Dios está cerca de mí, que lo ponía como el pastor, y verlo con su vara, con su cayado, decía, yo sé que Él me va a defender. Así es en nuestras vidas, cuando leemos la palabra de Dios, estamos pasando por situaciones difíciles y nos dice el Señor, no te preocupes, yo siempre voy a estar contigo, yo siempre te sustentaré, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no debes de tener ningún temor, porque yo soy el dueño de todo y yo tengo mis ojos puestos en ti. ¿Sintió algo ahora con esa palabra que Dios le ha dicho? Usted no está sintiendo nada, preocúpese. Hable con Dios, pídale a Dios que lo ministre. Cambie ese corazón de piedra por uno de carne. Quiere sentir el poder de su palabra. Quiere sentir ese amor que Él refleja, que se da a conocer por medio de su palabra. Y esto es lo que sentían estos hombres.
Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? No lo conocían de vista, pero sí decían, algo sucede en nuestro interior cuando este hombre va hablando con nosotros. A lo mejor ellos, después del regaño, le digo, quisieron dejarlo ir, pero decían, pero es que algo siento cuando él me habla, algo siento cuando él está cerca. Por eso decidían seguir caminando con él y invitarlo a quedarse. Otra de las formas que también podemos conocer más de él, porque él suple todas nuestras necesidades. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Le decía, podemos sentir cómo el Señor nos suple todas las cosas. No era su casa, no era la casa de Jesús, no era el pan de Jesús, no era el alimento de Jesús. Y en nosotros podemos decir, pues es que yo me lo gané, yo trabajé, yo fui a la tienda, yo lo traje, ¿por qué tengo que decir que Dios me lo ha dado? Miren, en lo personal, me ha tocado estar en situaciones de mucha abundancia y comiendo, podría haber comido lo que se me antojara. Una gran tristeza dentro de mí, con una gran angustia dentro de mí, no sintiendo satisfacción por nada. Pero ahora que conozco al Señor y me ha tocado situaciones en las que hay mucha escasez, pero lo poquito se disfruta como no tiene usted idea. Es ahí donde podemos decir, Señor, tú eres el que bendices mi mesa, eres tú, Señor, el que nos suple todas las cosas. Amén. ¿Y usted reconocería que Jesús está cerca de usted? ¿Reconocería que Él está hablando a su vida? Y es que Jesús nunca nos ha dejado solos. Nunca. Pero si no te atreves a creerle, nada puede hacer por ti. ¿Sabes cuál es el plan de Jesús que está por cumplirse? San Juan capítulo 20, vamos a leer del 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitara de entre los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Esta es la historia de la resurrección en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, usted las tiene ahí. Y miren, en algunas culturas, al transcurso de la historia, esto ha sido así, todavía en algunos países. Si usted va a un restaurante, o en aquel tiempo estaban en la mesa, y por alguna razón el que estaba comiendo ya había terminado, pues simplemente, o no le gustó el platillo, agarra su toalla y la pone sobre el platillo. Ya, se para y se va. El mesero ya sabe que si la toalla está sobre el platillo, va a recoger el plato y se va. Mas si por alguna razón la persona tiene que pararse a llamada telefónica, tiene que salir a algo y no ha terminado de comer, agarra su servilleta y la pone a un ladito. Cuando pasa el mesero por ahí dice, no ha terminado, va a regresar, no puedo recoger el plato. ¿Sí? Y esto es lo que está escrito aquí. Le preguntaba, ¿sabe cuál es el plan que tiene Jesús? ¿Sabe usted cuál es el
el siguiente paso, lo que sigue. Creo que ahí en su tumba lo dejó. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Jesús tiene un plan y un propósito con la vida de cada uno de nosotros. Pero si no nos atrevemos a creerle, nada puede hacer por nosotros. Dejar estas cosas como muestra de que Él estuvo ahí y la forma en que las dejó, nos está diciendo, esto aún no termina. Algo más está por suceder. Y nos está diciendo, voy a regresar. Voy a regresar por mi iglesia. Y aún con todos estos sucesos, muchas profecías, todas cumpliéndose a la perfección, viendo que resucitó, que ya no estaba entre los muertos, ¿usted dudaría? Y es que muchos rumores corrían de que se lo llevó tal persona, de que los soldados romanos quitaron el cuerpo, de que algo sucedió, que lo robaron. Muchas cosas sucedían y muchas cosas suceden en nuestro alrededor también, pero en nosotros está el decidir si voy a creer o no voy a creer. Mire, a pesar de todo eso, y en esos tiempos todavía hubo personas que dudaban, y uno de ellos era Tomás. ¿Qué dice Santo Tomás? Todavía decimos, va, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y esta historia la encuentra ahí también en el capítulo 20, más adelantito, a partir del versículo 24. Bueno, no dice exactamente esas palabras, ¿verdad? Pero dice así, dice Tomás, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Aún había personas que dudaban, aún había personas que no habían podido creer, y Tomás era una de ellas y decía, si yo no meto mi dedo ahí por el hoyo que le hicieron en las manos y meto mi mano en su costado, porque entonces no voy a creer. Decía, va a haber personas a las que puedes tú estudiar juntos las 300 profecías que se hablaron de Jesús y aún así decir, no creo. ¿Hay alguna duda de quién es Jesús en su vida? Yo le pregunto, ¿hay alguna duda de Jesús? ¿Es su suficiente Salvador? ¿O aún está usted como aquellos hombres que decían, es que para nosotros no fue lo que esperábamos? Crucifíquenle. ¿Hay alguna duda de quién es Jesús para usted? ¿De lo que puede hacer en su vida? ¿Hay alguna duda que Él va a regresar? ¿Va a regresar por su iglesia? Yo creo que si creemos realmente que Él va a regresar, mire, en lo personal le digo, nuestros actos van a cambiar. Porque no estoy sirviendo a un Dios que se olvidó de mí, no estoy sirviendo a un Dios que nunca voy a volver a ver, estoy sirviendo a un Dios que pronto me lo voy a topar de frente a frente y me va a decir, ¿qué hiciste con tu vida? Porque realmente no me creíste. Porque yo puedo estar parado aquí y decirle a toda la iglesia, yo tengo bastante fe, yo creo con todo mi corazón en el Señor y yo sé lo que Él es. Pero realmente Él conoce mi interior. Y Él me va a decir, ¿por qué no me creíste? ¿Por qué no confiaste plenamente en mí? ¿Por qué no me buscaste cuando tenías problemas y sabías que yo podía ayudarte? ¿Por qué no te rendiste completamente a mí? ¿Por qué no le hablaste a los demás de mí? ¿Por qué no me diste a conocer? ¿Por qué no cambiaste tu estilo de vida? Yo creo que si realmente estamos enfocados y creyendo que Él ha de regresar, nuestros actos van a cambiar. Dice su palabra que no hay fecha, no hay hora. Algo que solamente el Padre tiene en su potestad.
y la venida del Señor en cualquier momento puede suceder. ¿Hay dudas de quién es Jesús en su vida? Recuerde que Jesús busca creyentes, no incrédulos, y que si no te atreves a creer en Él, nada puede hacer por ti. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Me pregunto una vez más, medítelo ahí en su corazón. ¿Es Jesús el Salvador que usted esperaba? Aquellos hombres dijeron, crucifícale, porque para lo que queríamos no nos sirvió. Es Jesús el que ha hablado a su vida. Siente esa emoción, siente ese arder dentro de usted, como decían esos que iban de camino a Emaús, es que sentía que dentro de mí un ardor cuando Él hablaba mi vida. Jesús, el Salvador que usted esperaba. Hay mucho más que podemos estudiar y aprender acerca de Él, pero mientras no te atrevas a creerle, nada puede hacer por ti.